Bienvenido a mi canal, el canal al servicio del óptico. Bueno, hoy estamos en el canal con un hombre, José Tomás Ordóñez. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días. Y estoy encantada porque tiene un perfil muy peculiar que os va a gustar mucho. Él es optometrista experto en visión deportiva y realiza entrenamiento visual deportivo. ¡Wow! ¿Esto qué es, no? Ahora preguntaremos a ver esto qué es. Pero antes de entrar ahí, José, me gustaría que me dijeras, como hago a todo el mundo, ¿por qué llegaste a la optometría? ¿Qué fue el detonante que llegaras ahí a estudiar optometría y no, pues, fisioterapeuta? No sé. Bueno, imagino como algunos compañeros también, que no siempre llegas directamente, ¿no? Yo comencé a estudiar, yo soy de Alicante Ujú, y comencé a estudiar pues prácticamente los únicos estudios que se podían hacer entonces en Alicante, en aquella universidad, que eran de químicas, ¿no? Los únicos estudios de ciencias, básicamente, ¿no? Si descartábamos medicina, ujú. prácticamente las ciencias que quedaban eran esas, ¿no? Y en principio me gustó, pero tampoco me vi ahí, ¿no? Y a los 2 años de estar estudiando, abrieron la escuela de óptica y digo, bueno, ¿por qué no pruebo, no? Ya había, se daba la circunstancia de que un íntimo amigo mío, su tío, tenía una óptica muy pequeñita en un portal y entonces yo iba a veces, y iba con mi amigo y tal, estaba por allí y veía pues lo que se hacía y me ha resultado muy curioso, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a probar. Entré y me gustó, ¿no? Sí, Muy bien. Y ya te llamó la atención y te fuiste a óptica. Y te claro, gustó luego porque según tus compañeros, cuando hablo con ellos, dice, bueno, yo me metí allí porque a lo mejor pues era la segunda opción. sí. Pero me enamoré durante la formación, me enamoré, ¿no? En la universidad, que a veces se entraban de una manera de decir, bueno, ya veremos si me cambio, Sí, y luego al final acabaron enamorándose y son optometristas apasionados, como yo les llamo. pues más o menos esto fue lo que pasó, ¿no? Piensa además que yo viví una época que era un poquito complicada porque era el inicio de la escuela de óptica, todo era nuevo, había muchas cosas que faltaban, Claro. los laboratorios, todo, ¿no? Todo estaba comenzando, ¿no? Entonces sufrimos un poco el ser los primeros. Sí, como todo lo que es lo primero, ¿no? Muy bien. Sí. Vale, pues ahora me gustaría mucho ya entrar en esto del entrenamiento visual deportivo. ¿Qué es esto del entrenamiento visual deportivo? Bueno, en realidad el concepto es un poco más amplio, ¿no? Yo lo llamaría visión deportiva y la Ujú, visión deportiva engloba a todas las acciones que podemos hacer, tanto de evaluación como de tratamiento, como de entrenamiento, en deportistas, tanto pues, amateurs como ya profesionales y de cierto nivel, para mejorar su rendimiento a través de la visión, ¿no? Eso sería un poco la definición que yo creo que se debe dar, ¿no? sí, sí. Y entonces, pues engloba muchas áreas. Muchas veces pensamos, bueno, es entrenamiento visual deportivo, es escoger un deportista y empezar a entrenar, pero no, implica muchas más cosas. Implica que tú evalúes ese deportista, conozcas su entorno, conozcas su trayectoria, conozcas su deporte si no lo has trabajado anteriormente y que en función de ese análisis que tú haces, Ujú. pues intervengas, pues puede ser una intervención desde poner unas lentes de contacto en el caso de un anisométrope, cuando hay mucha diferencia de graduación, o puede ser un tratamiento de mucho más avanzado de entrenamiento visual motor para ese deportista, ¿no? O puede ser todo también, ¿no? Todas las acciones. Sí, pero realmente me viene una pregunta, es decir, el deportista cuando tiene un problema visual de cualquier patología,
que no sabe lo que le ocurre, porque al final, como yo siempre digo, el cliente es profano, ¿no? Tú le Claro, tienes que ir pues llevando y diciendo, pues mira, esto no, esto sí, ¿no? Que para eso sí, sois los profesionales. Entiendo que él acude a una óptica, pues de su zona, de su barrio, pero no enfocada en la visión deportiva, puesto que tampoco hay perfiles como el tuyo, ¿no? Pero ¿qué tiene que darse, qué circunstancias se tiene que dar para que él diga, no, yo quiero ir a esta especialización? ¿Cómo el cliente va a ir a una persona como tú? ¿Qué tipo de clientes van a ti? pues básicamente como me llegan es a través de internet, ¿no? A través de, han visto mi perfil, han visto mi web, han preguntado, otro compañero le ha dicho, normalmente, básicamente así llegan, ¿no? Llegan cuando piensan que tienen un problema visual que interfiere en su rendimiento, ¿no? Y a veces llegan demasiado, no demasiado tarde, nunca es tarde, pero llegan después de haber probado otras muchas cosas y también después de haber intentado y haber luchado contra esa deficiencia visual o en parte visual que le provoca que le impide evolucionar, ¿no? En el rendimiento. Entonces llegan a veces pues, después de intentarlo mucho. Sí, porque al final el deportista que, bueno, que es muy, él le gustan los retos y se pone muchos retos, claro, el que la visión a lo mejor le bloquee el llegar a esa meta que se ha propuesto, pues es algo que no le gusta, evidentemente. Entonces, Claro, me refiero a que una persona que no está sometida a ese rendimiento físico, bueno, a lo mejor tiene una patología o un problema, pero no le lleva a buscar esa solución, igual que claro, una persona que, bueno, que por su actividad, porque es deportista y porque tiene que hacerlo, pues quiere mejorar, ¿no? Esa patología. Pero me gustaría saber, José, ¿por qué llegas a la visión deportiva? ¿Cómo llega a tu vida esto? Porque tú eres bueno, optometrista, tú sales de la carrera, tienes tu óptica, sí. trabajas en óptica, pero la visión deportiva, ¿cómo llega? ¿Cómo llega a tu vida? Bueno, siempre he tenido una inquietud y casi desde que comencé, hace ya más de 30 años, pues consideré la terapia visual como una opción, cuando casi nadie la consideraba, ¿no? Y entonces empecé a hacer algo de terapia visual, después estuve trabajando durante muchos años en una clínica oftalmológica, introduje en esa clínica también la terapia visual y me gustaba trabajar sobre el rendimiento, ¿no? Después empecé a pensar bueno, ¿por qué no en el deporte, no? Porque había ido a un curso de visión deportiva también, que venían de Estados Unidos, algunos profesionales, y cada vez lo consideraba con más fuerza, pero nunca me atreví a ponerlo en práctica, ¿no? Siempre estaba en la terapia visual tradicional, digamos. Así que, bueno, después conocí a un optometrista que se llama Andrea Caño, un optometrista italiano que también está introducido en el mundo del deporte, el instructor de tenis, que había creado un método para trabajar en deporte, un método, pues él lo llamaba de integración visual-motora, ¿no? Un término con el que yo estoy de acuerdo también. Y me pareció tan interesante que lo trajimos a España, ¿no? El centro de terapia que yo tenía, pues lo trajimos, ¿no? Y entonces dimos formación a muchísimos optometristas, pues, yo calculo unos 350 aproximadamente, o 400, entre optometristas y algunos profesionales del deporte también, ¿no? Cada vez me gustó más, cada vez conocía más sobre el tema y me decidí a lanzar también para ejercer yo mismo, ¿no? Para hacer visión deportiva y para evaluar. Y después para dar formación, digamos, yo como profesional, ¿no? Utilizando cosas que me enseñó Andrea Caño y otros elementos nuevos, ¿no? Y por eso un poco llegué a la visión deportiva. Sí, sí, qué bien. Y entonces ya llegó a tu vida y tú empezaste a ponerlo ya en marcha digamos, con formaciones, Claro, con...
Exactamente. Ir como freelance a ópticas, a lo mejor aplicarlo o no. No, bueno, en principio lo aplicaba en mi centro de terapia visual y después, pues bueno, también me llamaron de distintos sitios, ¿no? Pues me llamaron de la Academia Ferrelo en Alicante, me llamaron también de la Federación Española de Golf, que se interesaron muchísimo en cómo claro, trabajarlo, les di formación y colaboro con ellos también. Y bueno, esa fue, digamos, la manera un poco de introducir, ¿no? A través de mi centro de terapia, después como freelance desplazándome a distintos centros deportivos, a ver a distintos deportistas y también pues dando formación a tanto optometristas como sobre todo a entidades del deporte, ¿no? Un poco esa ha sido la actividad. Muy bien, porque digamos que esto está, la terapia visual deportiva y la terapia visual al uso que conocemos todos, ¿tienen mucha diferencia o es que es una especialización por la acción que hacemos en el día a día? ¿Qué influencia tiene o qué diferenciación hay? Tienen puntos en común, es decir, al final todo es optometría y al final es entrenamiento y la terapia visual es entrenamiento. Cambia un poco el nivel en el que realizas, al nivel al que realizas ese entrenamiento. La terapia visual es mucho más dinámico cuando lo aplicamos al deporte. Introducimos también una componente motora, es decir, trabajamos sobre la respuesta motora a la información visual, trabajamos sobre eso y después también tenemos en cuenta que cuando realizamos una evaluación de un deportista tenemos que buscar puntos de conexión entre las alteraciones que ese deportista, alteraciones visuales que ese deportista tiene y los problemas de rendimiento que está encontrando él o sobre todo su entrenador, porque muchas veces quien más percibe esas dificultades es su entrenador, ¿no? El propio deportista sabe que le está pasando algo, que algo le impide avanzar y sin embargo es el entrenador el que dice, pues mira, encuentro esto y demás. A veces los entrenadores o los preparadores físicos son muy... es decir, dan en la diana. Te dicen, bueno, pero ¿qué le está pasando? Es que un tenista no lee bien la trayectoria, llega tarde a la bola, no calcula bien, ¿no? Y si pienso... Y es el propio entrenador el que te dice, bueno, es que yo pensaba que tenía un problema visual, ¿no? Por eso te hemos llamado. Pero muchas veces es el propio entrenador el que se da cuenta, ¿no? Bueno, esto me lleva mucho, me conecta mucho con lo que yo hago, porque al final yo entreno también a optometristas en el negocio y en la venta y en la gestión. Sí. Que es un paraíso, un mundo grande. Y claro, y yo como entrenadora que estoy con ellos, es donde ves justo, porque estamos enfocados al final en ayudar al cliente, ¿no? Si estás enfocados en ayudar al cliente, al final enseguida detectas el área de mejora o por qué le está pasando esto, ¿no? Al final el entrenador, pues bueno, entiendo que tiene esa función y en el deporte es lo mismo, y ellos que están todo el día con ellos trabajando, pues entiendo que ya saben todos sus movimientos. Pero has dicho algo antes que me ha interesado mucho, que ha sido la personalización, ¿no? Que esto es algo que no es para todo el mundo, digamos que tú no lo aplicas a todo el mundo igual, sino que cada persona pues tendrá un problema motor, una psicomotricidad diferente y necesitará un entrenamiento diferente, entiendo yo, ¿no? ¿O hay procesos que se aplican a todo el mundo? Bien, en parte. Quiero decir, nosotros yo cuando trabajo en visión deportiva, puedo hacerlo de dos formas, aunque una me guste mucho más que la otra, ¿no? Una es una forma de potenciación general, es decir, tú te encuentras ante un equipo, pues de chavales jóvenes, de fútbol, de cualquier otro deporte, ¿no? Y entonces lo que quiere el entrenador es hacer una tarea de potenciación, es decir, mejorar las habilidades, sobre todo pues si son niños o son jóvenes, las capacidades de atención,
que ya sabes que están mucho más dispersos. Uh-huh. También si son adultos, pues la capacidad de mantener exactamente la concentración. Y tengo muchos deportistas que dicen, bueno, es que entreno fenomenal, pero cuando estoy en competición, pues me distraigo con una mosca, ¿no? Entonces me salgo del partido. Y entonces es buscar una potenciación general para determinadas habilidades. Y eso se aplica a todo un grupo de deportistas. Por ejemplo, un deporte, por ejemplo, una academia de tenis, por ejemplo, pues, una escuela de golf también, ¿no? Uh-huh. Y después hay otra parte que yo creo que es mucho más interesante para los optometristas y para mí, que es evaluar por completo a un deportista en concreto, ver los déficits que tiene, los déficits visuales y de respuesta motora, y relacionarlo con los problemas que tiene de rendimiento, ¿no? Buscar esa relación, establecer un plan de entrenamiento visual, un plan de mejora y bueno, potenciar y corregir esas alteraciones, ¿eh? Sí, bueno, sería una anamnesis específica, ¿no? Exactamente. De una anamnesis específica para esta actividad, que es el deporte, ¿no? Sí. Porque ¿valdría para todo, lo aplicaríamos a todos los deportes? ¿O habrían deportes en el que dijeras, aquí no? Bueno, hay deportes que son mucho más dependientes de la información visual, mucho más coordinativos, y otros que son más dependientes exclusivamente de la respuesta motora, que se llaman condicionales, ¿no? Por ejemplo, un deportista que haga maratón, un deportista que corra a una carrera de velocidad, un nadador, pues es mucho menos dependiente de la información visual y de la toma de decisiones a nivel visual, ¿eh? En cambio, pues un tenista, un jugador de golf, pues, un tiro al arco, cualquier deporte de equipo, es muy dependiente de la información visual y de la respuesta que se ofrece, ¿no? La respuesta que tiene que ofrecer. Con lo cual, ahí es donde nosotros podemos entrenar mucho mejor, ¿eh? Uh-huh. Pero eso no descarta que incluso en un ciclista o incluso en un corredor, imagínate que tenga una ambliopía severa. Pues bueno, esa ambliopía va a condicionar desde la postura de su cuerpo, la postura de su cabeza, y va a dar lugar a que tenga pues una serie de adaptaciones que podemos mejorar si mejoramos su visión, claro. Qué maravilla, qué maravilla. Porque la postura, que es algo que yo cuando trabajo con ópticos, les comento a la hora de hacer la anamnesis, que normalmente muchas veces porque están muy habituados al día a día, al hacer el screening rápido, tal, pero me ha sucedido casos, por ejemplo, yo hago formaciones de progresivos de gama alta, entonces habían un caso que me dijo una chica, jolines, Monse, me ha pasado esto, y si no le hubiera vendido el progresivo de gama alta, o sea, no le vendió el progresivo de gama alta, le vendió el inferior, con lo cual no personalización el progresivo, y el señor tenía un problema en cervical, aquí. Entonces, al entrar a una rotonda, claro, no tenía una movilidad. Entonces, si tú no le personalizas ese progresivo, al final el señor no puede mover la cabeza, y es que es un peligro para el señor y para todo el mundo, y para todo el mundo. Sí, entonces, claro, el enfoque de decir, pero si no personalizas cada persona, y hoy en día, pues la postura, ¿no?, que nosotros cogemos al conducir, las posturas esos hábitos, ¿no?, de malas posturas, pues al final influyen en la visión, influyen en cómo nosotros nos colocamos las gafas, si está más girada, si está más todo. Y me llama mucho la atención de que el optometrista esto no lo lleve a su territorio, ¿no? No lo lleve allí, porque le favorecería mucho a la hora de mejorar al cliente, de ayudarlo, por supuesto, y a la hora de conocer un poquito más a esa persona, que a veces yo creo que por las prisas del día a día la gente no se para
a mirar esos detalles, y me llama mucho la atención que tú lo aplicas personalmente, porque si no es que no podrías hacerlo. O sea, es fundamental. Es que fíjate, sí. Fíjate hasta qué punto es importante que un progresivo es capaz de determinar la postura que tiene un jugador de golf. Piensa en un jugador de golf donde la postura inicial, que se llama stance, esa postura es fundamental para el desarrollo del swing y el golpe, ¿no? Entonces, para el giro, claro, no es lo mismo una persona que lleva un monofocal o que no lleva gafas graduadas, que tiene una libertad total a la hora de poner la cabeza y que va a decidir poner su postura inicial, va a decidirla según lo que le han dicho los profesores, sus instructores, a una persona que lleva progresivo, en el que, claro, si coloca la cabeza como le dicen que tiene que colocarla, la bola la ve borrosa. A la hora de la bola que está en el suelo, la ve borrosa. Claro, imagínate. ¿Qué hace? Levantar un poquito la cabeza, pero ya esos grados de levantar la cabeza implican una adaptación totalmente postural, y esa adaptación postural implica un swing que no va a salir como el profesor le había dicho que tenía que salir. Claro, es algo tan sencillo como eso. Y eso ya está determinando la postura de ese jugador y el resultado del golpe, claro. Es muy importante. Claro, porque al final inconscientemente va a ir a donde va a ver esa pelota, o sea, sí. ¿no? O sea, si yo tengo que girar un poquito la cabeza, lo voy a hacer. Inconscientemente lo voy a hacer. Pero a lo mejor no es lo más adecuado. O imagínate, pues ya que estás jugando en otro nivel, pues sí. Vamos a ver. Es importantísimo. Yo creo que esa es un área también a tener en cuenta por muchas ópticas, el tener en cuenta cuáles son los hobbies, cuáles son los deportes que practica la persona, para intentar adaptar la solución óptica a eso, o ofrecer una solución óptica específica para eso, ¿no? Para, si es una persona que le encanta jugar al golf, pues a lo mejor le compensa el tener unas gafas exclusivamente, unos progresivos exclusivamente para jugar al golf, ¿no? Es algo a considerar. Sí, bueno, esa pregunta que has hecho de hobbies, yo cuando le digo, tú haces esta pregunta y me dicen, no, ¿para qué? Digo, hombre, hoy en día estamos todos en la multitarea, y aparte de eso, todo el mundo hace una segunda actividad, sea la que sea. Y además la segunda actividad encima la has elegido tú. O sea, la ha elegido el cliente. El trabajo posiblemente no, pero la segunda actividad sí. O sea, si quieres jugar al golf, eso lo has elegido tú. Eso no te lo han impuesto. O sea, es algo, o al tenis o lo que quieras, ¿no? Y al final, cuando le hablas al cliente en el idioma del cliente, que es algo que yo trabajo, pues es cuando conectas con el cliente y el cliente se abre, porque el cliente a lo mejor no le da importancia a que los sábados se va con la bici. Sí. Y no te lo menciona. Pues dicen, bueno, ¿esto para qué es importante, no? Para las gafas. Y no te lo menciona. Entonces tú eres el profesional que tienes que hacerle ver que eso es donde lleva las gafas, pues todo el día y todos los días, porque los usuarios de progresivos al final estamos enganchados. Yo no llevo un progresivo, llevo un ocupacional, pero cada vez lo necesito más. Vas a atender al progresivo al final. Sí, claro. Llevo un ocupacional por las distancias que trabajo, ¿no? Y porque realmente de lejos, pues de momento no necesito, pero porque no soy miope, pero vamos, que al final los usuarios la necesitamos para todo. Antes, pues tú te ibas a un restaurante y yo no sacaba las gafas. Me leía la carta, y ahora no. Ahora digo, madre mía, pero si no, necesito sacar esto. Y te quería preguntar también, José, por el tema de tus clientes, ¿no? Que tienes niños y tienes adultos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se trabaja mejor? ¿Cómo se implementan esos cambios de mejoría en unos y otros?
Bien, en niños principalmente trabajo en terapia visual. Y yo sigo trabajando en terapia visual, la mayor parte de mi trabajo se hace en ese entorno y bueno, lo que intento introducir siempre es un componente más dinámico en la terapia visual, ¿no? Un componente motor, pues principalmente porque con esto consigues, por un lado, una mayor colaboración, una mayor atención por parte de los niños y después también introduces digamos que la componente motora es un elemento muy importante para fijar la información visual, ¿no? Entonces, ayuda bastante a conseguir los objetivos que tú te has propuesto en la terapia, ¿eh? Por ejemplo, si quieres trabajar convergencia, quieres trabajar divergencia, lo vas a hacer mejor si introduces un componente motor en ese trabajo, ¿no? Aparte del resto de ejercicios que obligatoriamente tienes que trabajar. Y en adultos que trabajo principalmente en el ámbito deportivo, pues bueno, el trabajo es diferente, ¿no? Es un trabajo mucho más dinámico también, porque son deportistas, un trabajo en el que intento que por un lado sea en casa y por otro lado sea en el campo, en la cancha, y sobre todo que les ayude muchas veces el trabajo a centrarse, a meterse en el entrenamiento como un paso previo, como un calentamiento para que puedan entrar mucho mejor en la dinámica del entrenamiento, con más atención, con más agilidad mental, con más agilidad visual, ¿no? Porque esa parte del entrenamiento, o sea, digamos que cuando trabajas con deportistas, ¿lo haces in situ donde ellos entrenan o cómo pues lo haces? Hay de todo, ¿no? Es decir, a veces tengo sesiones en el gabinete y otras veces sesiones in situ, ¿no? En la cancha. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con una amazona que compite en doma clásica y lógicamente no estoy trabajando encima del caballo, ¿no? Ya. Imagino. Claro. No con ella ahí cabalgando, ¿no? Sí, exactamente. A ella le viene mucho mejor trabajar en consulta por la situación del gabinete, por donde está situado, y entonces trabajamos en consulta las habilidades visuales que ella necesita mejorar para su deporte, ¿no? En cambio, en otros casos, pues me tengo que desplazar, ¿no? A veces que, por ejemplo, en tenis, normalmente me desplazo. Una vez que he hecho la evaluación inicial en gabinete, me desplazo a la cancha. ¿Por qué? Porque se encuentran mucho más cómodos, porque no rompo la dinámica. Los tenistas requieren muchísimas horas de entrenamiento al día y si no es así, pues no podrían venir normalmente al gabinete, ¿no? Depende un poco de cada deporte y de cada situación. Sí, bueno, y luego el ciclista entiendo que tampoco te vas a ir con la bici. O sea, al lado, ¿no? Al lado. Bueno, no he entrenado nunca a un ciclista, la verdad, no sabría decirte, pero no te puedes ir al lado. Ya. Bueno, ciclismo hay mucho y entiendo que también tendrán pues esas necesidades, ¿no? Porque además ellos, que por la postura que adquieren, claro. Porque ellos miran por encima, o sea, van. Exacto. Ellos miran por encima, van en esa posición. Entonces, por esa postura, entiendo que al final también necesitarán adaptar. Y sí. Vamos, y yo esa parte sí que la conozco porque, como te comenté, he sido comercial de gafas de deporte y he conocido el ciclismo, cómo funciona, ¿no? Y cómo se puede adaptar una lente, cómo graduarla. Y la verdad es que es un mundo muy, muy bonito y muy bonito para implementar en las ópticas y que abre pues una diferenciación, ¿no? Y otro segmento de clientes que socialmente está latente, hay una necesidad, pero que sin embargo no se trabaja mucho. Y el deporte hoy en día es algo que está incorporado en todos. Sí, en nuestras vidas, totalmente. Totalmente. Y cuéntame, José, ¿dónde tienes tu centro de terapia? ¿Dónde lo tienes?
Bueno, yo ahora estoy en Madrid, yo soy como te dije, soy de Alicante, siempre he tenido el centro allí de terapia en Alicante y entonces por motivos personales me desplacé a Madrid Sí. y ahora estoy trabajando en terapia visual en Orense Visión, que es un centro que está en la calle Orense, en Madrid, un centro de terapia visual y además pues también hago evaluaciones a deportistas, eso ya es como freelance. Muchas veces, sobre todo en mi tierra, que ya me conocen también más, a veces cuando voy a Alicante, pues aprovecho y hago algunas evaluaciones, ¿no? Y Claro, te buscan. también colaboro con un centro en Alcoy, ¿no? Un centro de optometría con el que llevo colaborando mucho tiempo, pues digamos que no he roto no he roto del todo los cabos con Alicante, ¿no? Sigo Hombre, teniendo una normal, relación. es Claro. tu tierra. Yo también soy alicantina, ¿eh? Yo Bueno, también. entonces, sabes Yo lo que es. también soy alicantina y la tierra, pues tira. Sí, sí, Claro que sí, es una buena tierra. sí, así es. Y me gustaría saber, porque tú José, impartes formaciones Sí. a optometristas. Y profesionales del Esas, deporte también. sí, ¿no? Para el Sí, entrenamiento sí. del deporte, ¿no? No, profesionales del deporte también. Y a profesionales de deporte, Sí, vale. Pero los optometristas, imagínate, un optometrista que tiene en su óptica, vende gafa deportiva, sí, ¿vale? Adictive, que le vamos a hacer publicidad muy bien. a David Calderón. Bueno, imagínate, vende Adictive en su óptica y dice, pues yo como optometrista me gustaría formarme para saber realmente si puedo mejorar la calidad del movimiento o la calidad de su vida, ¿no? Sí, ¿Podría acudir a ti y que tú le dieras esa formación? claro. ¿Funciona? Sí, sí. Normalmente el tipo de formación que estoy organizando últimamente, en los últimos años, y sobre todo a partir de la pandemia, es una formación mucho más personalizada. ¿Eh? Es decir, sí que es verdad que existen ya cursos que antes no existían, organizados por alguna universidad, organizados por algún centro también, sobre visión deportiva. Yo prefiero dar una formación mucho más específica, más adaptada y personalizada a lo que el optometrista necesita en ese momento o el profesional del deporte y digamos una formación que le permite comenzar ya directamente porque partimos de cero, pero llegamos a un punto en el que el optometrista tiene las herramientas y los conocimientos para comenzar directamente a trabajar en visión deportiva. Que puede implementarlo una vez que termine la formación en su Claro, gabinete. sí, perfectamente. Ya puede ir implementando porque me parece pues una manera, un modo de generar esa diferenciación en la zona, ¿no? Claro. Y poder ayudar también al usuario, porque al final esto es como todo, ¿no? El desconocimiento, yo siempre lo digo, el desconocimiento es muy atrevido. Entonces, al final, Sí, cuando desconoces algo, no lo haces o piensas que no tiene relevancia, pero el tener estas herramientas e implementarlas en tu óptica, al final es lo que te ocurre a ti o lo que me puede ocurrir a mí con las formaciones, el boca a boca, oye, sí, pues José me ayudó, yo ahora en mi óptica estoy haciendo esto, yo no sabía esto, o sea, al final el boca a boca y la recomendación es lo que hace que una persona pues trascienda en la formación. Y yo claro. lo digo porque a mí me pasa, implementarlo en una óptica es que me parece pues muy buena idea para el modelo de negocio, vamos. Además, no necesariamente, porque claro, cuando piensen voy a especializar en esto, igual que alguien piensa en especializarse en baja visión o en terapia visual, no necesariamente quiere decir que al día siguiente tengas que tener el gabinete lleno de pacientes, ojalá sea así, ¿no? Pero tienes que empezar, en el momento que tú tienes esos conocimientos, tú vas a empezar a introducir en la evaluación que tú haces, pues vas a preguntar a la persona si hace algún deporte. Si lo hace, vas a ir a los detalles
intentando averiguar en la anamnesis si esta persona tiene campo de mejora, si tiene posibilidades de mejora, si tiene alguna alteración visual en el que tú puedes tratar. A veces puede ser un tratamiento de darle el tipo de progresivo adecuado, la gafa de sol adecuada a su deporte, o puede ser un tratamiento más avanzado como el hacer una terapia, una evaluación completa y una terapia visual para ese deporte, ¿no? Pero lo importante es que tú comiences a introducir, tú como optometrista, comiences a introducir en tu gabinete ese protocolo de evaluación que te va a dar la información de si ese paciente pues necesita un tratamiento más específico y puede mejorar su rendimiento, ¿no? Claro, porque al final es incorporar... Hombre, yo por lo que conozco, la terapia, ha habido gente que ha empezado, por lo que tú decías, ¿no? Que no es sencillo. Ha empezado y al final dice, buah, lo dejo porque no me renta para el tiempo que le dedico, ¿no? Bueno, vale. Pero al final yo me he dado cuenta de que los que amáis la terapia, o sea, los que os gusta la terapia, seguís, que al final es eso, es continuar porque te llegará la persona. Además, yo conozco a un compañero tuyo que hace terapia y que me dice, mira, Monse, yo de cada 5 personas que veo en el gabinete, te podría decir que casi 4 tienen algo que no es gafa. O sea, necesitan otra cosa. O sea, que yo no soy optometrista, ni entiendo de terapia, ni me pronuncio en este sentido. Pero sí que por hablar con vosotros y me decís, es que... Y los que no están tan proclives a hacer terapia, pues es como que bueno, que a lo mejor no le gusta y le gusta a lo mejor la ortoqueratología o otra cosa, ¿no? Pero la terapia visual es un trabajo de implementación, como entiendo que poco a poco, y la gente que te va viniendo pues va a ser... Pues te va a servir de laboratorio, ¿no? Sí. Así es que es así, ¿no? Los comienzos son siempre así. Te va a servir de laboratorio y después ya vas a implementar, porque tú cuando empezaste, entonces serías como, no sé, un bicho raro, ¿no? Claro, comencé pues lo que te he comentado, comenzaba preguntando los hábitos, los hobbies, si hacían algún deporte, si tenían alguna dificultad, y después también en terapia visual comencé a introducir, que es algo que no he comentado, comencé a introducir los procedimientos de visión deportiva, entrenamiento visual deportivo en la propia terapia visual, ¿no? Vas introduciendo aquello que conoces. Muy bien. Vas introduciendo y al final con la comunicación adecuada y con los procesos adecuados, al final el cliente te comprende y se implementa. Sí. Al final se implementa. Estoy de acuerdo. Bueno, José, no te quiero robar mucho tiempo, quiero ser pues fiel con tu tiempo, pero me gustaría hacerte últimas preguntas. Mira, he establecido un sistema en el canal en el que el último entrevistado o entrevistada le lanza una pregunta al siguiente. En este caso fue Ana Cisneros del Colegio de Ópticos de Castilla y León. Y ella te lanza 2 preguntas, ¿vale? Una, por las quejas de muchos ópticos, y bueno, a mí me la han verbalizado y lo hemos oído todos en todos los sitios, esto que se dice, si es que el colegio de ópticos no sirve para nada, ¿no? Bueno, ¿tú qué echas de menos del colegio de ópticos o qué piensas de esto que se lanza y que se dice, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Me has lanzado una patata caliente. Te he mandado ahí, ¡pum! Hombre, ya tú contesta lo que tú quieras. Pero... Es un tema controvertido. Bueno, yo te diré, en primer lugar,
yo reconozco que los colegios, dentro de la situación o del marco que permite la ley, pues hacen muchas veces aquello que pueden, ¿no? Pero yo creo que no es ya una cuestión de lo que hacen los colegios. Yo pienso que los colegios deben de existir, pero debería de existir la posibilidad que eligiéramos la mejor organización que pensamos que nos representa, ¿no? Es decir, imagínate, cuando un trabajador quiere inscribirse en un sindicato, pues puede elegir inscribirse o no inscribirse y elegir entre los muchos que hay, ¿no? En las patronales pasa igual. Tú tienes una empresa y puedes elegir dónde te inscribes o si no te inscribes, ¿no? ¿Quién te representa mejor, no? Y ahora que está de moda las elecciones, pues más o menos igual, ¿no? Puedes elegir a quién quieres que te represente. Yo pienso que deberíamos de poder elegir cumpliendo la ley, pero deberíamos de ser capaces de elegir quién queremos que nos represente en nuestra profesión. Yo creo que sí que es muy necesario, ¿no? Es muy necesario que existan los colegios o una organización que haga lo que debe hacer un colegio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que echo de menos, porque a veces sí que he considerado la posibilidad de irme a ejercer fuera, es que los colegios nos han preocupado de abrirnos vías en el extranjero, es decir, hoy en día un médico quiere ir a ejercer a Inglaterra y puede hacerlo libremente, un enfermero también, un auxiliar de enfermería también. Sin embargo, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo irme mañana a Inglaterra, no me puedo ir a Irlanda, no me puedo ir a otro país a ejercer mi profesión. Es absurdo, ¿no? Es decir, me encuentro que es un contrasentido en un mundo globalizado que los colegios no intenten luchar por eso, ¿no? Es algo que nos hemos olvidado. Y eso nos abriría puertas enriquecería mucho la profesión, ¿no? Yo pienso que el irnos fuera con esa facilidad y volver después con nuevas ideas, nuevas formas de trabajar, yo creo que enriquecería mucho la profesión, ¿no? Es algo que los colegios deberían de hacer. Muy bien, pues es una aportación magnífica, porque realmente tú quieres irte y no estás homologado en el país de destino. Claro. El proceso de homologación es, bueno, echa para la Ya, es tedioso, es vamos, sí, es burocracia pura y dura y ya, entiendo. Vaya, pues es muy curioso. Bueno, pues oye, esto lo dejamos ahí a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vale, y otra pregunta que está ahora súper, vamos, en boga, es la refracción remota. Esto que bueno, que se está hablando ya de ello, que hay empresas que ya lo están haciendo. O sea, yo conozco en Comunidad Valenciana, además, en Comunidad Valenciana conozco ópticas que están implementando la refracción remota. Y bueno, ¿y tú, José, qué piensas de todo esto? Bueno, pienso que el futuro es imparable y que nos guste o no, los tíos van a ir por ahí, ¿no? En parte. O sea, lo que no sería comprensible es que yo ahora mismo puedo tener una cita con un dermatólogo online, puedo tener una consulta con un médico con cualquier especialidad médica online y alguien que requiera nuestros servicios no lo puede hacer. Está claro que si el médico tiene que hacerme unas pruebas específicas, pues me va a citar y me las va a hacer. Pero lo mismo puede pasar con la optometría. Es decir, yo creo que habría que buscar la forma en la que se pueda hacer con unas garantías profesionales, pero que quien quiera lo pueda hacer, sabiendo que no es un examen completo. Es decir, yo, si mañana pido cita con un dermatólogo, sé que no es un examen completo. Le voy a pedir su opinión y en función de eso, pues el dermatólogo va a decir, pues necesito verte o no, o tienes que ir a una farmacia para que te hagan esta prueba, por ejemplo, ¿no? Pero eso ahora mismo no es posible en nuestra profesión, ¿no? Y yo creo que sería un avance y sería estar un poco acorde con los tiempos, ¿no? Si se hace bien, claro. Claro, yo el otro día salió el debate también y bueno, creo que al final esto se tendrá que regular, se tendrá que procedimentar
y establecer y ya está. Y el que quiera la remota, pues tiene la remota, pero teniendo claro el beneficio que le da una personalizada y una remota. Claro. Y ya está. Pero sí que hay que reglarlo, ¿no? Regularizarlo por la mala praxis que al final hay en todo, Sí. ¿no? Al final, pues hay que ir a regularlo todo, porque si no se implementa mal y hay personas que tiran por la calle de en medio y claro, y esos perjudican a los que lo queremos hacer bien. Sí, Al así final, es. así es. Bueno, y dime, José, lánzale tú una pregunta al siguiente. Es difícil, sin Una saber a quién se la da, pregunta, bueno. mira, a ti te han pasado 2 patatas calientes, o sea, no te Sí. digo más. Bueno, yo aprovecharé y pasaré también dos, no creo que sean patatas calientes. Eh, Hablando del colegio también, ¿cómo piensa, qué podría hacer el colegio para que el optometrista estuviera en el siglo XXI? Es decir, que aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece pues la inteligencia artificial, Internet, etcétera, ¿no? Para que realmente nuestra profesión eh, pudiera ser de futuro, ¿no? Pudiera ser realmente una profesión, y no solo por el instrumental. Habrá quien me diga, bueno, pues puede ser que el instrumental de las ópticas ha avanzado mucho, sí, pero la manera de trabajar muchas veces no. Entonces, ¿de qué forma, no? ¿Los colegios o la profesión? Es una pregunta muy abierta, ¿no? Vale, vale, Básicamente eso. Y también lanzaría una segunda pregunta, ¿no? venga. Claro, no sé si esto va a ir a qué tipo de profesional, si está relacionado con un colegio o no, pero qué podría hacer el colegio para que los optometristas fuéramos tenidos en cuenta en el mundo deportivo, ¿no? Como un elemento fundamental, igual que hoy en día ya lo son los psicólogos deportivos, ¿no? Por ejemplo. Sí, para que fuera, digamos que esté el psicólogo, el entrenador, el optometrista, el Es, fisioterapeuta, ¿no? exacto, sí, eso es. Que seas parte del mundo deportivo. Pues sí, sería una vía para implementar, porque realmente es algo que, bueno, tú con tu trabajo estás haciendo que esto se vea, ¿no? Porque hasta ahora Sí. tampoco se había visto, ¿no? Tampoco nadie se ha dedicado ahí a meterse en el mundo deportivo. Y bueno, no te he preguntado, Es- ¿tú qué deporte haces, José? Bueno, Claro, porque, claro. ahora el poco tiempo que me deja a mi trabajo, pues lo dedico, pues voy al gimnasio, que es lo que más cerca tengo de casa, y Ujú. me gusta también el golf, que tuve que aprender golf precisamente para dar clase en la federación, porque si no, Guau. tienes que conocer un deporte Claro, claro. para poder hacer entrenamiento visual en ese deporte, ¿no? El golf y básicamente eso. En invierno a veces el esquí, me gusta mucho también. Y, pero lo que me da tiempo ahora de hacer básicamente es ir al gimnasio, nada más. Sí, el mantenimiento al final Mantenimiento, sí. diario que hacemos todos, bueno, los que podemos o los que Sí, queremos hacer el entrenamiento, porque al final esto es necesario sí, para el estrés que nos mete la prisa esta. Y tú, si estás en Madrid, pues no te digo más, mucho más, sí. mucho más, porque ahí es un correr, correr. Y bueno, la verdad es que me ha parecido muy interesante tu perfil. Creo que les va a gustar mucho tu perfil a muchos compañeros que no te conocen por desconocimiento. Sí, Y el colegio de ópticos, pues mira, como tuve a Ana la otra entrevista, la anterior, pues le pasaré la tuya, le diré, Ana, mira.
te lanzan las preguntas A ver. a ti, a ver qué pasa. Y bueno, sí, y al final se trata de que pues todos nos tenemos que poner las pilas, nos tenemos que Sí. actualizar. La inteligencia artificial está aquí, las tecnologías vienen para quedarse con nosotros y las ópticas pues tienen que pues adaptarse a esto. Y nosotros Totalmente. en los modos de trabajo que tenemos, pues también, porque tú al final implementarás sistemas tecnológicos para hacer mediciones y también pues te agilizan la vida, la verdad. Sí, te O sea, facilitan mucho. te facilitan la vida cuando implementas algo en un que te hace así, pling, y dices, ah, qué bien. Y antes tenía que buscar el dato uno por uno y tal. O sea, es muy, muy bien. Bueno, José, pues ha sido un placer y espero que te hayas sentido cómodo, como siempre digo. Totalmente, totalmente. Ha sido un placer. Dentro del canal que está al final al servicio del óptico para que tengáis voz, para que digáis esas preguntas que queréis, porque es necesario llegar a un consenso y un acuerdo y que esto no sea, bueno, al final el sector se está verticalizando, ¿no? Y hay que tener pues una comunidad de personas que trabajen en la misma línea, en la misma dirección, para que esto funcione y dar el mejor servicio al final al paciente, ¿no? Paciente-cliente. Tenemos una profesión muy bonita y tenemos que cuidarla, ¿no? Efectivamente, es que es... no, yo siempre lo digo, o sea, no sabéis la enorme aportación que hacéis, porque es que solucionáis problemas visuales, que ahí es nada. O sea, es que parece muchas veces que yo tengo clientas que trabajo con ellas en consultoría y quedo con ellas pues cada semana, ¿no? Y quedo con ella, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana? Ah, pues bien. Dice, pues mira, le he enviado una señora al hospital porque, digo, lo dices como si no hubieras hecho nada. O sea, pues has enviado a una señora al hospital porque le has detectado que es un desprendimiento de retina pues hija mía, esto es algo que... Pero como que lo tienen introducido en su día a día y parece que no es nada. Pues sí, sí es. Y es mucho, muchísimo, sí. Es muchísimo. Totalmente. Es mejorarle la vida. O sea, ahí es nada. O sea, muy bien. Y tenemos un papel muy importante en eso, desde luego. Sí. Claro, tenéis que coger vuestro sitio, vuestra posición y ya está, o sea, y a partir de ahí empezar a trabajar, cada uno su parcelita, como yo digo, y eso es mejorar al final a nivel social, Es muy importante. Es muy importante. Bueno, muchas gracias, no te robo más tiempo, que podríamos estar aquí hablando todo el día, pero porque hay muchas cosas de las que hablar, pero bueno. Soy fiel a tu tiempo y al mío también, porque el tiempo al final hoy en día es oro. Y nos vemos pronto. Bueno, José, muchas gracias, Muchas gracias, Monse, y a todos los que vean el canal. Por supuesto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.